Bienvenidos amigos al desarrollo de las preguntas claves que cada semana subimos aquí en la página web de la Unión Peruana del Sur. Una vez más estamos conectados a través de internet con la lección de la escuela sabática. Vamos al desarrollo de la lección de esta semana. Tenemos el título Las marcas de un mayordomo y la primera pregunta dice lo siguiente. La marca de un mayordomo cristiano es un reflejo del amor de Cristo gracias a la relación que tiene con Él. Esta es una declaración muy interesante porque nos muestra que un mayordomo tiene una marca. Esa marca, esa impronta, esa huella que tiene en la vida se debe a alguna cosa. ¿Cuál es la razón? La lección de escuela sabática el día sábado dice lo siguiente. La marca de un mayordomo cristiano es un reflejo del amor de Cristo gracias a la relación que tiene con Él. Es decir, en la medida que tenga un buen relacionamiento con Cristo, el mayordomo empieza a reflejar la vida y el carácter de nuestro Señor Jesucristo en su propia vida, en su propio carácter, y eso se convierte en la marca de un mayordomo. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Veamos ahora la pregunta número 2. La decisión de ser fiel o infiel a menudo se toma en una fracción de segundo, por lo que no existe la posibilidad que tenga consecuencias eternas. Es verdad, hay decisiones que las tomamos a veces en una fracción de segundo. A veces parece que ni siquiera esa decisión pasó por nuestra mente y ya decidimos sin pensar. ¿Será que por eso no tiene consecuencias eternas? Veamos qué es lo que dice la lección de escuela sabática. El día domingo tiene un comentario que dice lo siguiente. La decisión de ser fiel o infiel a menudo se toma en una fracción de segundos, aun cuando las consecuencias puedan ser eternas. No importa cuánto tiempo demores en tomar una decisión, sin duda, muchas veces esa decisión tiene consecuencias eternas, es decir, tiene que ver con la vida o con la muerte eterna de una persona, con su destino eterno. La respuesta entonces es falso. Vamos a la pregunta número 3. La lealtad, como el amor, debe ofrecerse como una obligación ineludible para que sea verdadera lealtad. Es interesante que la lección está ligando la palabra lealtad a la palabra amor y nos dice allí que es necesario que haya una cierta obligación ineludible para que sea auténticamente lealtad o para que sea auténticamente amor. ¿Qué piensan ustedes? La lección de escuela sabática tiene un comentario el día lunes que dice lo siguiente. No obstante, donde hay lealtad existe la posibilidad de traición. La lealtad como el amor deben ofrecerse libremente o no es verdadera lealtad. Es decir, tanto el amor como la lealtad necesitan ser ejercidas en un plano de libertad. La libertad que tiene el individuo le permite amar y la libertad para ser leales también es una característica importante. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso, porque la lealtad no puede ser una obligación, el amor no puede ser una obligación, es un acto de libertad, es una decisión personal. La respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 4. Nuestra conciencia funciona como un monitor interno de nuestra vida externa y debe estar unida a una norma elevada y perfecta. ¿Qué es lo que significa la conciencia? ¿Será que es un monitor, una especie de un regulador interno de nuestra vida externa? Se traduce en la vida externa y esta conciencia debe estar unida a una norma elevada y perfecta. Bueno, la lección del día martes contiene la siguiente declaración. Nuestra conciencia funciona como un motor interno de nuestra vida externa. La conciencia necesita unirse a una norma elevada y perfecta, la ley de Dios. Nuestra conciencia se une con esa norma elevada y perfecta y entonces nosotros incorporamos esa norma en nuestra vida y a partir de eso se convierte en un monitor interno de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento exterior revela lo que es auténticamente nuestra conciencia. Y por eso que tiene que estar ligada con la ley de Dios. La respuesta es verdadera. Vamos ahora con la pregunta número 5. Al tomar una decisión es necesario aprender a distinguir entre el bien y el mal para que la mente sea mantenida limpia y pura. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Una mente limpia y pura o saber distinguir entre el bien y el mal?
¿Será que primero es una mente limpia y pura y después viene el saber distinguir o es al revés? Bueno, la lección de escuela sabática dilucida esta cuestión. El día martes tenemos la siguiente declaración. La mente ha de ser mantenida limpia y pura a fin de que pueda distinguir entre el bien y el mal. Entonces queda muy claro que en primer lugar es la mente la que tiene que estar limpia y pura y entonces se podrá hacer la distinción entre el bien y el mal. La respuesta es falso. Respuesta falso. Vamos ahora a la pregunta número 6. La obediencia deriva de una relación con una figura de autoridad y de la voluntad de obedecer a esa figura. ¿Qué es lo que implica obediencia? Bueno, la lección de escuela sabática parece indicarnos que hay una figura de autoridad y hay una voluntad de la persona de obedecer, de someterse a aquella figura de autoridad. Veamos qué es lo que dice la lección el día miércoles. Dice lo siguiente. La obediencia deriva de una relación con una figura de autoridad. En este caso, la obediencia a Dios, la figura de autoridad sería Dios. Luego, dice lo siguiente, y de la voluntad de obedecer a esa figura. Entonces hay dos características, dos elementos, una figura de autoridad y una voluntad de la persona de obedecer a esa figura de autoridad. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora, amigos, a la pregunta número 7. El caso de Abel es un ejemplo perfecto de alguien que hace las cosas a su manera en lugar de hacer lo que Dios pide. ¿Les parece a ustedes que Abel tenía como característica hacer las cosas a su manera? No parece ser esta la situación. Veamos qué es lo que dice la lección el día miércoles. El caso de Caín es un ejemplo perfecto de alguien que hace las cosas a su manera en lugar de hacer lo que Dios pide. Entonces es claro que la respuesta es falso. Es Caín aquel que quería hacer las cosas a su manera. Abel, por el contrario, se distinguía por su obediencia a los requerimientos de Dios. Pregunta número 8. La confiabilidad implica un conjunto de rasgos de carácter maduros. Confiabilidad significa que alguien es digno de confianza. Y para que alguien sea digno de confianza necesita tener un conjunto de rasgos de carácter maduros. ¿Qué dice el día jueves? La confiabilidad implica un conjunto de rasgos de carácter maduros. Una persona que es una persona madura, es decir, que tiene responsabilidad sobre sus propios actos, que asume las consecuencias de sus propios actos, es una persona madura y una persona madura genera confiabilidad para con el entorno, para con su familia, para con su trabajo. El que cumple responsabilidades, las personas quieren confiar en ese tipo de personas. Entonces, veamos, la respuesta es verdadero. Pregunta número 9. Nos ganamos la confianza de otros cuando nos dejamos influenciar por ellos. ¿Les parece que esta sería una respuesta verdadera o falsa? Miren que el día jueves tiene la siguiente declaración. Los demás perciben nuestra confiabilidad. Nos respetan y confían en nosotros porque saben que no nos dejamos influenciar fácilmente por las opiniones, las modas ni la adulación. Es fácil encontrar personas que se dejan influenciar por las modas o que empiezan a vestirse o a tomar decisiones porque otras personas toman decisiones similares. Y sin embargo, eso no es algo que genere confiabilidad. Entonces podríamos decir que la respuesta es falso. No te ganas de la confianza de la gente porque te dejas influenciar por las personas. Por el contrario, cuando eres alguien que decide en base a principios, y sobre todo en base a principios bíblicos, entonces las personas empiezan a confiar en nosotros. La respuesta es falso. Vamos ahora a la pregunta 10 y pregunta final. Responsabilidad individual es la tendencia a transferir nuestras responsabilidades a los demás. ¿Les parece que esta es una característica de la responsabilidad individual? Me toca hacer algo, que lo haga fulano. Me toca hacer lo otro, bueno, que lo haga mengano. Es decir, a transferir responsabilidades parece que no es cierto. Y eso confirma la lección de escuela sabática el día viernes. Sin embargo, dice aquí, la mayor amenaza para la responsabilidad individual es la tendencia a transferir nuestras responsabilidades a los demás. Es decir, responsabilidad individual no es evadir nuestras responsabilidades o transferirlas hacia otras personas. Más bien,
es una amenaza a la auténtica responsabilidad. Entonces podemos decir que la respuesta es falso. De esta manera estamos terminando las 10 preguntas claves de la lección de escuela sabática de esta semana, y entonces los invito para la próxima semana a continuar aprendiendo de la palabra de Dios, y les invito a estar conectados con el desarrollo de las preguntas claves de la lección de escuela sabática.